Comenzaré evocando un párrafo de L'Ange de l'Histoire, El Ángel de la Historia, de Stéphane Moses, que encontré gracias al seminario de Walter Benjamin del Dr. Matamoros, que me resulta provocador para comenzar a hablar del tema que quiero desplegar. Cuando Baal Shem Tov tenía un desafío difícil a consolidar, iba a algún lugar cierto en el bosque, alumbraba un fuego y se hundía en una reflexión silenciosa, y aquello que tenía que lograr se cumplía. Cuando una generación más tarde el Majid de Meseritz se confrontó al mismo desafío, se hundió, fue al mismo lugar en el bosque y dijo: no sabemos más alumbrar el fuego, no sabemos, pero sabemos aún la plegaria, y aquello que había a consolidar se realizó. Una generación más tarde, Rami Moshe Lehi de Sasbov tuvo el mismo desafío a consolidar. Él también fue al bosque y dijo: no sabemos más alumbrar el fuego, no conocemos los misterios de la plegaria, pero conocemos aún el lugar preciso en el bosque donde aquello ocurre. Y aquello ocurrió, y fue suficiente. Pero cuando una generación pasó y Rabbi Israel de Risit tuvo el mismo desafío que confrontar, en su casa, sentado en un sillón, dijo: no sabemos más alumbrar el fuego, no sabemos más decir la plegaria, no conocemos inclusive el lugar preciso en el bosque, pero conocemos aún, o sabemos aún contar esta historia. Y la historia que contó tuvo el mismo efecto práctico para sus predecesores. Quisiera plantear por el tiempo 4 ideas fundamentales para ir articulando un poco la reflexión que vengo desarrollando en el seno del posgrado de este Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Belis Pliego. El primer elemento es una pregunta que vengo desarrollando con los compañeros y compañeras del que tengo el privilegio de ser compañero coterráneo de posgrado. ¿Cómo paramos esta historia lineal, homogénea, unívoca, vacua, esta historia del genocidio? ¿Cómo paramos esta historia de los 50.000 muertos, esta historia de los grandes proyectos carreteros? ¿Cómo paramos esta historia del olvido y la muerte? Y en términos académicos, desde el lugar de contemplación en el que nos venimos reuniendo, mirando, concebimos que esta otra historia que queremos contar, se cuenta o comienza desde un tiempo presente que está repleto de imágenes dialécticas. El concepto de imágenes dialécticas es un elemento categorial, una categoría que está en Walter Benjamin, que realmente es muy importante para el trabajo que vengo desarrollando, y lo diré inmediatamente. El tercer elemento que quisiera plantear lo dijo hace pocas horas con una elocuencia increíble como le caracteriza al doctor Sergio Tischler, y es más o menos lo siguiente: el sujeto existe en la forma de su negación, subsumido en el objeto que lo nombra, que lo enuncia. El cuarto elemento que quisiera evocar es algo de Teodoro Adorno en la dialéctica negativa. Conocer al objeto en su constelación es saber el proceso histórico que ha acumulado. Teniendo estos 4 elementos, la charla que proponía se llama algo así como imágenes dialécticas, ontología, ontoteología negativa, subjetividades barrocas y esto. Y bueno, el planteamiento que he venido desplegando en relación a esta teología negativa tiene un correlato en el trabajo sobre el teatro barroco alemán de Walter Benjamin. Walter Benjamin analizó el teatro barroco alemán y español del siglo XVII y de siglos adjuntos, el XVI y el XVIII. Y su preocupación tenía que ver con el hecho de un desencanto en el seno de la modernidad con respecto a este sujeto todopoderoso, este sujeto enunciador, homogéneo, ¿no? Este sujeto del coito ergo sum, esta racionalidad que lo conoce todo, que es capaz de nombrarlo todo. Y en ese sentido, creemos que esta teología negativa tiene que plantear la ruptura de las grietas con respecto a este sujeto homogeneizador y homogeneizante, en el sentido de que esta historia que queremos contar es una historia que aún no se ha relatado, pues en las lógicas de la mercancía muchas cosas se han invisibilizado, se han ocultado. Entre esas tantas cosas está el creer subsumido bajo el concepto de religión o bajo el concepto de devoción. Y en ese sentido, ahora estamos
bueno, lo digo desde nosotros porque creo que es un trabajo colectivo, pero ahora estamos trabajando en 2 barrios de la ciudad de Puebla, San Antonio y El Alto, en relación a 2 devociones religiosas. Una en El Alto del Señor, del Beato San Sebastián de Aparicio, y la otra devoción es la del Señor de las Maravillas, en el barrio de San Antonio. Y bueno, y estamos tratando como de romper esta gran brecha que siempre existe entre el ámbito teórico y el objeto, o que no queremos hacer objeto, pero en la dimensión empírica. Bueno, y creemos que a partir de esa concepción de la teología negativa es posible, porque esta teología parte desde la negación del mundo, en tanto nos es dado bajo la forma mercancía. Tendría que hacer una aclaración en relación a una cuestión como operativa. Cuando me refiero a teología negativa, no me refiero a una corriente dentro de la teología institucional que se llama teología apofática, y que es una teología basada en algunos autores de la patrística cristiana, sobre todo en Clemente de Alejandría, en parte de la obra de San Agustín y del llamado pseudo Dionisio. Y esta cuestión de la teología apofática planteaba que uno no es capaz de conocer a Dios por lo que es, pues Dios es una entidad infinita, ¿no? Omniabarcante. Entonces habría que conocer a Dios por lo que no es. Y digo esta aclaración porque nuestro planteamiento de teología negativa tiene que ver sobre todo con el diálogo de la teología de la liberación con la teoría crítica. Entonces en ese sentido lo estaríamos comprendiendo. El sujeto existe en la forma de su negación, como decía, evocando al doctor Sergio Tischler, en el sentido de que estas devociones populares se dan en contextos de barrios estigmatizados, barrios violentos y barrios que han sido invisibilizados por muchas lógicas del mercado dentro del micromercado de Puebla. Entonces, en ese sentido estamos tratando de revelar todos esos ámbitos, aspectos, grietas con John Holloway para pensar una historia de las religiones en Puebla que no sea hegemónica o que plantee categorías como dominantes. La historia se hace desde el tiempo presente, repleto de imágenes dialécticas, en el sentido de que estamos concibiendo las imágenes religiosas no vacías de contenido social, o haciendo esta historia sin sujeto social, sino estamos planteando las imágenes como John Berger, por ejemplo, lo hacía en Modos de Ver, con esa trayectoria y este movimiento que está planteado en este momento, en este instante, en que la imagen nos provoca, nos conmueve y por momentos somos capaces de mirar en ella una trayectoria de devoción para el caso de la sociología de la religión. Y conocer el objeto en su constelación, saber el proceso histórico que ha acumulado, es fundamentalmente por una cuestión que tiene que ver con el gran fondo de los estudios, me parece, de la sociología de la religión, o más bien en la trayectoria de nuestras escuelas sociológicas. Y es que la religión muchas veces se ha entendido solamente como encubridora de los intereses de una clase en específica, en este contexto de la lucha de clases. Y para nuestro trabajo, la religión tiene que ver más bien con este asidero crítico de conciencia utópica y de transformación del mundo. Por ende, Dios para nosotros no tendría que ver, o la teología, con la contemplación del ser divino, sino más bien con la revelación del momento comunitario que hace de Dios un elemento de lucha y resistencia social. Entonces, por eso, por ejemplo, es lo que he planteado mucho en los seminarios. Tengo un gran conflicto con hacer sociología histórica o con hacer historia social, ya que el planteamiento de estas devociones en estos 2 barrios de Puebla me plantea ese gran desafío. Es decir, he rastreado momentos dentro de estos 2 barrios en que la devoción por estas 2 imágenes que les vengo platicando ha implicado un momento de resistencia y de acción comunitaria, de cambio, pero asimismo también he mirado con los documentos y con las trayectorias, las entrevistas y el trabajo de campo que vengo desplegando, que estas devociones han implicado 2 elementos, o un elemento sobre todo importante, y es esto que con la llamada teología del bienestar llamo la espiritualización de la pobreza, y es esta cuestión de hacer de la pobreza este elemento necesario para la consolidación de un modelo de acumulación capitalista. Entonces, este es el gran desafío y me siento como muy agradecido en
en el seno del Seminario de Subjetividad y Teoría Crítica por conocer los trabajos de Marx, los trabajos del joven Marx, pues creo que refieren esta dimensión de la religión siempre en una dialéctica ambivalente, polivalente, conflictiva, multidimensional. Y creo que no tendría mucho que abonar. Me gustaría, si alguien está interesado, en compartir el trabajo que llevo desplegando hasta ahora. Y bueno, doy paso a los siguientes comentaristas.